Familia, amigos, muy buenos días para todos, bendecido día. Por aquí nuevamente, hoy martes para hacerles este videito, seguirles contando mi historia. No tengo muchas preguntas esta vez para responderles. Simplemente les sigo contando de Valledupar, les sigo contando todo lo que viví en Valledupar, acordándome lo violenta en Valledupar, la situación no era tanto, pero que existía violencia, existía como en todas las cárceles de Colombia. Era menos porque no tenían accesibilidad a armas, a chuzos, a armas de fuego, como en otras cárceles, lógico. Pero sí, la violencia se veía y era mucha. Cuestión de peleas, peleas con chuzos, peleas con armas cortopunzantes que ya les contaba lo que hacían con los sanitarios y con los lavamanos y las cisternas y todo esto de loza. Cuando rompían las planchas en donde se consumían los alimentos, los convertían en chuzos o en piedras y se agredían. Eh, la primera muerte en Valledupar fue violenta, pero no entre los presos. La primera muerte en Valledupar fue muy escuchada porque fue la muerte de un señor que apodaban el Loco Preciado. El Loco Preciado lo conocían en muchas cárceles porque pues su palabra, su apodo lo decía el loco. Era una persona que de pronto dentro de su estado anímico dentro de la cárcel hacía cosas que le denominaban el loco. No era que matara gente, no era que apuñaleara gente, no, sino todo lo contrario, hacía cosas que no eran normales, que no comentaban. Yo no lo conocí en otras cárceles, sí lo conocí en Valledupar. Precisamente ese día en que al Loco Preciado lo matan en una celda, dicho por los mismos internos que vivían en la misma torre donde vivía Preciado. Preciado tenía familia, como cualquier interno. Preciado necesitaba llamar por teléfono a una hija que cumplía años, pero lo necesitaba hacer en horas que no era accesible al teléfono. Entonces tuvo que pedir permiso a la guardia para que lo dejaran llamar. La guardia en primera instancia le dijo que sí lo dejaba llamar, tipo 5 o 6 de la tarde, que no se preocupara, que lo bajaban para que llamara. Pero la guardia le mintió y la guardia no lo sacó porque no era permitido que después de que los presos estuvieran, los internos estuvieran en las celdas, no salía nadie al no ser una emergencia médica. Pues el loco se desesperó, gritaba, trataba mal la guardia, todo contado por los presos, por los internos que vivían en la misma torre. A Loco Preciado, para calmarlo, subieron los guardianes, lo sacaron de la celda y en los pasillos, para que no se dieran de cuenta los presos, los internos, cómo lo castigaban, lo maherearon, le dieron palo, le pegaban puños, patadas, contado por los internos. Lógicamente los internos veían, frente de las celdas veían lógicamente los pasillos por donde ellos apaleaban y golpeaban a Preciado. Él venía sufriendo, según cuentan los internos que estaban con él en la torre, él venía sufriendo de alguna enfermedad y tenían que sacarlo
cada tercer día a Sanidad para que le aplicaran una droga. No sé si psiquiátrica o no sé si algo físico, alguna enfermedad física, no sé. Pues él aprovechó que lo sacaban, pero ese día él exigía y pedía era que le dejaran hacer una llamada a su hija que cumplía años. Los guardianes no tienen permitido esto. Hubieran podido ser flexibles con él en ese momento, pero no fueron. Él se desesperó tanto que empezó a ser agresivo, a no dejarse esposar, a lógicamente tenían que llevarlo a Sanidad para que le aplicaran su droga. Pero fue tan violenta el traslado de este interno a Sanidad para que le apliquen y el desespero de él llamar, que lo tuvieron que maltratar, le tuvieron que pegar. Durante el día conocí a Preciado, lo llevaron a Sanidad y afortunadamente ese día yo salí a Sanidad también. No me acuerdo si fue a... Yo creo que el único accidente que he tenido yo en la cárcel, la coyuntura de un dedo, la coyuntura de este dedo, se me zafó, se me... No es la coyuntura completa, sino el cuero. Jugando microfútbol, patearon un balón y yo arquero, pues lo rechacé, lo saqué. De pronto no sé la temperatura, 40 grados de temperatura, mediodía, pleno sol, la sangre caliente, el cuerpo, un, un disparo, un balonazo que patea un samario, me acuerdo tanto, este señor, no, perdón, un isleño, él era de San Andrés, y este señor jugaba descalzo. Se podrán imaginar descalzo en ese pavimento de esa cancha de microfútbol. Ellos acostumbrados a su isla y a su estado de estar descalzo siempre. Él jugaba descalzo microfútbol y pateaba el balón duro. Fue tan duro que me rasgó la coyuntura. Entonces, pues en el momento yo no, yo fui, corrí por el balón al poquito campito que había ahí. Corrí por el balón y lo alcancé para seguir jugando cuando un interno me dice, Pico, está botando sangre en la mano. Entonces yo me miro y yo tenía rasgada la mano, no. Entonces lógicamente inmediatamente me coloqué el uniforme y le golpeé al vigilante para que me llevara a Sanidad. Todo despliegue de seguridad esposado, lo agarran del brazo a uno como si fuese solo muros y solo rejas para donde puede coger uno, pero eso era la seguridad. Cuando me llevaron a Sanidad ya me preguntaron como si hubiera sido una pelea, que quién me había apuñaleado, que por qué me habían cortado, que en dónde estaba el arma, que lo denunciara, que no, o sea, le dije, los mismos comandantes pueden dar informe de eso porque cuando nosotros jugábamos microfútbol, los guardianes eran pendientes o por la reja o por el vidrio que daba al patio, mirando los partidos porque, entre comillas, era emocionante jugar un partido de microfútbol cachacos y costeños. Y esa es la rivalidad siempre. Rivalidad entre comillas también porque por una gaseosa fría y por unos panes uno era la apuesta grande y uno jugaba y se esmeraba por ganar ese premio. Resulta de que en el momento en que me estaban a mí cogiendo los puntos en el dedo, llegó Preciado y gritaba. No, no porque le pegaran, porque en ese momento no le estaban pegando porque era temprano. Pero el modo de ser de Preciado era ese. Expresarse así, gritaba y trataba mal a la guardia y todo, pero en ningún momento agresivo. Ahí conocí yo a Preciado, ese día. Y ese mismo día él necesitaba hacer su llamada a su hija. La guardia no lo dejó. Le pegaron a tal punto que lo tuvieron que llevar a Sanidad, al médico, en horas de la noche. Le aplicaron su droga
y no sé qué reacción tuvo de los golpes. El todo fue que llegó nuevamente a la torre. Lo que decían los internos era que Preciado había llegado mal, tan mal que él no gritaba, tan mal que él era como pasmado. Él ya no era el Preciado que conocían, que gritaba, que, que levantaba la voz, que trataba mal a los guardias, que ese no era. Llegó como una persona totalmente diferente por la droga que le aplicaron o por los golpes que le habían dado, no sabían. Pero tal fue el punto de la enfermedad o de lo maltratado que fue, que Preciado empeoró. El compañero de la celda gritaba y llamó a la guardia para que fueran a atender a Preciado. Él estaba muy mal. Lo volvieron a sacar a sanidad en horas de la madrugada. Lo tuvieron que sacar al hospital de Valledupar. Ya era una urgencia. Y las noticias después por la tarde del siguiente día fue que Preciado había muerto. Los comentarios, que lo mataron los guardianes a palo, a patadas, a puño, porque él exigía su llamada por teléfono y los guardianes no se la dieron, y la agresión de Preciado fue a tal punto que lo tuvieron que calmar a patadas, a puño y a palo. Dicen los guardianes que vivían en la torre. Ese fue el primer muerto en Valledupar. El segundo muerto en Valledupar también fue un accidente, no de la guardia. Era un ranchero, un interno que trabajaba en el rancho. Él trabajaba en las marmitas. Las marmitas son ollas grandes en donde cocinan la comida para los presos. Él mantuvo en una calor, aparte de la calor de Valledupar, era una calor impresionante la que en el momento estaba trabajando él, haciendo el alimento para sus compañeros. En eso descontaba él. Desafortunadamente, no sé qué edad tenía, comentaban que más o menos casi 50 años el señor. Este señor, no sé por qué, abrió una nevera. Tuvo que sacar algo o tuvo que meter algo a la nevera. Del todo fue que en el momento en que él abre la nevera, tuvo un impacto. No sé si fue un infarto, no sé si fue una reacción del frío a la calor que él tenía en el momento. El todo fue que fue tanto el impacto, la reacción del cuerpo, del frío, la temperatura caliente que él tenía de trabajar y de Valledupar caliente, que falleció. Ese fue el comentario de los rancheros que llevaban las comidas. Falleció un compañero, abrió la nevera y le dio algo y falleció. Se fue el segundo muerto en Valledupar. Hasta el momento la cárcel seguía siendo catalogada cárcel de alta seguridad de Valledupar. En el momento en que en la Torre 4 matan a un señor, a chuzo, a golpes, entre internos, muerte violenta, inmediatamente después de esa muerte, lo mataron en el baño donde no alcanzan a llegar las cámaras. Inmediatamente llegó el rumor a todas las torres. Mataron a fulano. Lo apodaban HH. No sé, decían, comentaban, yo nunca lo conocí ni nunca supe de este señor. Comentaban que era un paramilitar, que lo habían matado en la Torre 4, en el baño, a chuzo. Esa era la primera muerte violenta entre internos en Valledupar. Lógicamente ya no se llamaba
penitenciaría de alta seguridad en Valledupar, sino penitenciaría de alta y mediana seguridad de Valledupar. Porque ya hubo un muerto de forma violenta internamente en las torres. Ya empezó a bajar la seguridad de Valledupar. Ya hubo un muerto violento. A las cárceles le llaman o le denominaban alta seguridad porque la seguridad era impresionante y lógicamente no podía haber una fuga dentro de una cárcel de esas. ¿Cómo? Pues sí, señores, se fugó un preso de la cárcel de alta seguridad, la Tramacúa. Dicen los guardianes exceso de confianza. Exceso de confianza a un interno que está preso en una cárcel que le llaman alta seguridad. Exceso de confianza. Eso lo denominaron. Era un señor que salía a hacer aseo a las áreas fuera de las celdas, fuera de las torres. Y fue tan exceso la confianza que le dieron y aparentemente el interno ya iba a salir en permisos de 72 o libertad condicional, no sé, eso comentaron. Lo cierto fue que lo único que hizo él fue destapar una caja de agua de aguas negras, meterse por ahí y salir a la parte exterior de la reja que le daba totalmente libertad. Destapar una caja, meterse, destapar otra caja que da exteriormente, salir y volverla a tapar. Eso fue todo lo que hizo el interno. Coger monte porque ahí para arriba y en toda parte de Valledupar por donde uno mirara, cuando tenía acceso a mirar exteriormente, era monte por todo lado. No se veían casas de absolutamente nada. Monte por todo lado. Las mismas visitas lo confirmaban. Todo esto es monte, todo esto es selva. Aquí no hay casas, no hay nada. Por eso era en tan silencio que no se sabía si era domingo, si era sábado, si era festivo, si era fecha especial, diciembre. Bueno, con más veras, ya la cárcel no era alta seguridad porque ya se había fugado un interno. Mediana seguridad. Valledupar fueron demasiados los casos que pasaban en Valledupar. Jurídica no había jurídica. Uno pasaba memoriales y los leía a la guardia primero para saber si se podían radicar en jurídica o no. Uno salía a médico de urgencias. Se programaba uno, se apuntaba en una lista para ir a médico y lo único que le recetaban cuando uno después de 8 días de estar en una lista lo sacaban para el médico. Por más grave que estuviera o por los síntomas que presentara, lo único que le recetaban y le daban era acetaminofén, ibuprofeno. Eso era únicamente lo que daban. Valledupar era una cárcel donde los derechos humanos totalmente violados. Allá no había respeto para el ser humano. Allá lo degradaban totalmente. Allá no le prestaban atención. Allá lo encerraban a las 3:30 de la tarde. Pase lo que pase en las celdas, al no ser que fuera algo urgente, algo, mejor dicho, extraordinario, que se estuviera muriendo alguien, lo atendían en la celda, el resto, para nada. Valledupar, como en todas las cárceles, tenían que haber unas mesas de trabajo que la conformaban los internos. Eso era una ley, eso era una obligación,
formar una mesa de trabajo. Sacaron de las diferentes torres, que era muy difícil que los internos se reunieran entre ellos, solamente en los que vivían en la torre, pero una torre con otra torre no se reunían para nada, ni siquiera para un enfrentamiento de un partido de fútbol en la cancha. Cancha de fútbol, eso era un potrero. Eso era un potrero, eso era, o sea, ir a la cancha de fútbol para los internos era un milagro. Pero lo primero que hacían cuando llegábamos a ir a salir a la cancha de fútbol era limpiarla, era hacerle aseo, era recoger escombros, era porque eso era un peladero, eso era un potrero. Realmente eso no era. Poquito a tiempo iban saliendo, iban haciendo aseo, iban arreglando y se fue como conformando un peladero en donde se jugaba fútbol, donde ya hicieron unos arquitos. Se trataba de que fuera un espacio para relajarse y jugar fútbol y salir un poquito de la monotonía. Estas mesas de trabajo las conformaron, eran más o menos entre todas las torres, 9 torres, y eran más o menos alrededor de unos 35 internos los que conformaban eso. Cuando ya estaba conforme la mesa, gente que sabía, gente de estatutos, de códigos, mejor dicho, que están empapados en eso de la cárcel porque hay mucha gente que les gusta estar en eso. Uno no, porque uno... ¿Qué hacía uno por allá? Más problemas, más para que lo tuvieran en cuenta uno, en ojos. Por ejemplo, estos internos formaron su mesa. La guardia estaba de acuerdo porque eso era una ley y eso era una obligación, formar una mesa de trabajo los internos en cada cárcel. En la modelo formaron una mesa en donde pedían muchas cosas, hicieron muchas cosas, se ganaron muchas cosas. Pero asimismo, como era tan violenta las cárceles, pues lógicamente se caían las mesas de negociación y tenían que formarlas nuevamente, porque sacaban en traslado toda la gente que formaban estas mesas. Lo mismo pasó en Valledupar, lo mismo. Cuando ya estaba formada la mesa de trabajo y ya estaban denunciando ante derechos humanos la cárcel, la falta de agua, la falta de comida, la falta de útiles de aseo, mantenimiento, sanidad, todo esto que pedíamos nosotros los internos. Fácil para la guardia, fácil para el IMPEC. Traslado para estos internos. Esperar a formar otra mesa de trabajo. Otra mesa que de pronto la iba a manipular o iban a hacer lo que la guardia decía. El IMPEC decía y no lo que los internos pedían. Sacaron en traslado a la gente que estaba conformando, que sabía de eso, que protestaba porque sabía cómo protestar. Y se dañaba la mesa. Uno no tenía acceso absolutamente para nada a hablar con un jurídico, con una persona jurídica que lo guiara a uno. Para nada. Todo lo que hacía uno era bajo amenazas, bajo requisas. Hacía uno un memorial y lógicamente no surgía ese memorial porque lo leía la guardia y lo despedazaba absolutamente. Lo mismo las solicitudes de traslado que yo hacía, eso lo rompían. Tanto que mi familia insistía por mi traslado y por mi traslado y que es que él ha mandado derechos de petición y él ha mandado memoriales. Estuvieron directamente en la oficina del director del IMPEC, tuvieron acceso a él. Mis hermanos, mi hermana Virginia fue, habló con él directamente y dijo, no, pero es que este señor no ha mandado ninguna solicitud, aquí no está radicado ninguna solicitud de traslado. Nunca llegaba, nunca llegaba. Ya les hablaré de Valledupar, se contarán muchas cosas así, de injusticias, de derechos humanos, de violación de derechos, de defensorías que no le ayudaban absolutamente para nada, cositas, en fin. Entonces no quiero extenderme tanto porque ya son repetir cosas que ya les he contado, que pasaran y pasaban y pasaban y pasaban. Ya vendrá mi traslado.
Ya vendrá mi traslado, en donde lo luchó mucho mi familia. Ya les contaré cómo fue mi traslado, totalmente diferente al traslado de Bogotá a Valledupar. Ya les contaré todo esto. Amigos, muchas gracias. Síganse vinculando al canal. Sigan promocionando estos videos, recomendándolos. Muchas gracias a todos los que lo hacen. Bendiciones en este día. Nos veremos el viernes. Muchas gracias por atender y por comprender estos videos. Ya vendrá el motivo especial por el cual lo estoy haciendo y ya se enterarán de cómo finalmente está mi proceso. Falta mucho, pero ya lo sabrán. Dios los bendiga y muchas gracias. Nos vemos el viernes.